Hola, mi nombre es Jafrey Marte, matrícula 200495, y en el día de hoy les estaré hablando sobre el análisis discriminante. Una pequeña introducción sobre esta. Supongamos que un conjunto de objetos está ya clasificado en una serie de grupos, es decir, se sabe previamente a qué grupo pertenecen. El análisis discriminante se puede considerar como un análisis de regresión, donde la variable dependiente es categórica y tiene como categorías las etiquetas de cada uno de los grupos, y las variables independientes son continuas y esta pueden determinar a qué grupo pertenecen los objetos. Se pretende encontrar relaciones lineales entre las variables continuas que mejor discriminen en los grupos dados a los objetos. Un segundo objetivo es construir una regla de decisión que asigne un objeto nuevo que no sabemos clasificar previamente a uno de los grupos prefijados con un cierto grado de riesgo. Es necesario considerar eh, una serie de restricciones o supuestos. Se tiene una variable categórica y el resto de las variables son de intervalo o de razón y son independientes respecto de ella. Es necesario que existan al menos dos grupos, y para cada grupo se necesita dos o más casos. Este Concepto y aplicación. Este, la técnica de análisis discriminante se propone en la determinación de un criterio que nos permita decidir a qué grupo pertenece un cierto individuo a partir de la información disponible sobre el cifrada en términos de los valores que toman ciertas variables consideradas. El análisis discriminante es aplicable a muy diversas áreas de conocimiento. Se ha utilizado para distinguir grupos de sujetos patológicos y normales a partir de los resultados obtenidos en pruebas diagnósticas, como los parámetros hemodinámicos en el ámbito clínico médico o las pruebas psicodiagnósticas en el ámbito clínico psicológico. En el campo de los recursos humanos, se aplica la selección de personal para realizar un filtrado de los currícula previo a la entrevista personal. En la banca, se ha utilizado para atribuir riesgo de crédito, y en las compañías aseguradoras para predecir la siniestralidad. El análisis discriminante es conceptualmente muy similar al análisis de varianza multivariante de un factor. Su propósito es el mismo que el del análisis de regresión logística, pero a diferencia de él, solo admite variables cuantitativas. Si alguna de las variables independientes es categórica, es preferible utilizar la regresión de logística. Proceso a seguir para realizar un análisis discriminante. En primer lugar, hay que crear una tabla de datos con casos y variables. También se incluye una variable categórica que define cada uno de los grupos. Luego, se genera el modelo matemático con datos numéricos. Estará basado en el que vimos en el aparato anterior. Son software estadístico como SPSS, que es uno que actualmente el
maestro ha estado pidiendo, o el gratuito R que automatizan todo el proceso. Por último, con este análisis podremos explicar por qué cada caso pertenece a uno u otro grupo Y. Además, establecer un criterio de pertenencia para los casos nuevos. Este estará basado en la probabilidad de aglobarse dentro de uno u otro. El análisis. Como vemos en pantalla, una pequeña definición, pero en sí, el análisis parte de una tabla de datos de N individuos en el que se han medido P variables cuantitativas, independientes o explicativas, como perfil de cada uno de ellos. Una variable cualitativa adicional, dependiente o clasificadora, con dos o más categorías, ha definido por otros medios el grupo a que cada individuo pertenece. A partir de la variable cualitativa se obtendrá un modelo matemático discriminante contra el cual será constituido el perfil de un nuevo individuo cuyo grupo se desconoce par. En función de un resultado numérico, será asignado al grupo más probable. En la clasificación discriminante existen dos enfoques. Basado en la obtención de las funciones discriminantes de cálculo, similar a las ecuaciones de regresión lineal múltiple, empleando técnica de correlación canónica y de componentes principales, denominado análisis discriminante canónico. El primer enfoque es el más común y su fundamento matemático está en conseguir, a partir de las variables explicativas, unas funciones lineales de estas con capacidad para clasificar otros individuos. A cada nuevo caso se aplican dichas ecuaciones y la función de mayor valor define el grupo a que pertenece. El análisis discriminante se puede considerar como un análisis de regresión, donde la variable dependiente es categórica y tiene como categoría la etiqueta de cada uno de los grupos, mientras que la variable independiente son continua y determina a qué grupo pertenecen los objetos. Se pretende encontrar relaciones lineales entre las variables continuas que mejor discriminen los grupos dados a los objetos. Construir una regla de decisión que asigne un objeto nuevo con cierto grado de riesgo, cuya clasificación previa se desconoce a uno de los grupos prefijados anteriormente. Y para efectuar el análisis es necesario considerar una serie de supuestos. Entre ellos está, se tiene una variable categórica y el resto de las variables son de intervalo o de razón y son independientes respecto a ellas. Eso fue algo que yo dije anteriormente. Se necesitan al menos dos grupos y para cada grupo se necesitan dos o más casos. El número de variables discriminantes debe ser menor al número de objetos, menos 2. Ninguna de las variables discriminantes puede ser combinación lineal de otras variables discriminantes. Las matrices de covarianzas dentro de cada grupo deben de ser aproximadamente iguales. Las variables continuas deben de seguir una distribución normal multivariante. Por último, les voy a hablar sobre las fases del análisis discriminante. Primero tenemos el planteamiento del problema, luego la selección de variables dependientes e independientes, la selección del tamaño de la muestra, la comprobación de la hipótesis de la partida,
la estimación del modelo, la validación de las funciones discriminantes, la contribución de las variables a la capacidad discriminante, la valoración de la capacidad predictiva y por último, la selección de variantes. Gracias.